Bueno, estamos aquí con nuestra hermana doña Lidia García de Owen. Doña Lidia, tanto como su esposo don Noé, han sido creyentes de la Iglesia de Santidad por muchos años e inclusive estudiaron en el Instituto Bíblico de Latillo. Hace muchos años ella nos va a contar algo. Doña Lidia, ¿de qué edad llegó usted al conocimiento del Evangelio de Jesucristo? Yo fui principié a ir a la escuela dominical de 8 años. Y entonces, de ahí seguimos siguiendo. Es que el esposo de mi hermana, yo vivía con mi hermana, porque mis padres vivían afuera en un lugar de liguerito. Y entonces yo estuve donde mi hermana y fue una segunda madre para mí, una mujer cristiana, y entonces y está con el Señor. Y nosotros, yo iba a la iglesia, pero no había hecho mi decisión hasta de la edad de 15 años. Entonces yo ya hice mi decisión. ¿Usted recuerda el pastor o el misionero que le ayudó? Sí. Aquí estuvieron de misionero don Carlos Secklin, don Bernabé Buchón, y el que fue como un padre espiritual, don David Snyder y doña Chloe Snyder. Dicen que a todos están con el Señor. Y yo todavía. ¿Por qué año fue eso, doña Lidia? Más o menos. Eso fueron en los 50. Los 50. Sí. ¿Usted recuerda quién fue el primer pastor nacional hondureño que pastoreó la iglesia aquí en Juticalpa? ¿No recuerda? No eran hondureños, sino que eran misioneros. Sí, pero después de que vinieron, ya después que don Braulio Medina no fue el primero o alguno de los primeros. No, don Braulio. Sí, don Braulio Medina. Doña Dina, sí. ¿Y cómo hacían la evangelización? ¿Qué hacían estos misioneros y los primeros pastores para evangelizar? ¿Qué cosas hacían? Esos misioneros viajaban en caballo y otros hermanos de la congregación entonces los acompañaban, ¿verdad? Iban a las aldeas, por supuesto que aldeas un poco, antes lo mirábamos nosotros lejos, pero en verdad que ahora con las carreteras es más cerca. Es más cerca. Y nosotros íbamos también. Dicen que eran 3 horas para llegar a Sopilotepe de aquí en Mula. Sí. Y Sopilotepe era de la más lejos, pero estaba aquí en Calona, y nosotros íbamos todos los domingos a Calona. ¿Y qué hacían allá? Al otro lado del río. Cuando estaba hondo el río, nos gustaba más porque nos pasaban en Cayuco. En Cayuco. En Cayuco, sí. En ese entonces, la que hacía la BGT copastora era Cruzita Mejía. Cruzita Cruzita se casó con don Remigio González. Ya. Sí. Que era de La Mosquitia, pero que vivió en Catacamas. En Catacamas. Sí. Muy bien. ¿Y qué más hacían? Cuando llegaban a las aldeas, visitaban, repartían literatura, tenían cultos, ¿qué hacían? Y recibían bien la literatura y todo. Pero en la noche que teníamos los cultos, llovían las piedras. Sí. Si nos apedreaban. Sí. Había mucha persecución, eran muy difíciles. No, persecución tanto de agresiones personales, no, sino que interrumpían los cultos. Interrumpían porque uno escapaba de las piedras, ¿verdad? Sí. Procuraba escapar de las piedras. ¿Algún incidente, alguna anécdota, alguna cosa curiosa que sucedió con alguno de ustedes o de los misioneros o de los pastores en la predicación del Evangelio que quiera contarnos, que se acuerda usted? Pues fíjese que como nosotros estábamos jovencitas, ¿verdad? Y fuimos de aquí
Entonces teníamos bastantes amigos que eran conversos y entonces esos muchachos iban y nos acompañaban y se comportaban muy bien. Ah, bueno, Sí. se valían de la amistad que De la tenían. amistad que teníamos vieja y entonces se comportaban muy bien. Ya. Sí, pero de eso ya no hay. ¿Cuáles aldeas? Usted mencionó Calona, El Plomo, Sopilotepe, Casas Viejas, Casas Viejas. sí, el Ojustal. ¿Establecieron iglesias ahí? ¿Hay iglesias No, en algunos de esos lugares? No, todos lo hacíamos en hogares. En hogares, sí. En hogares. Pero hoy, últimamente, hay iglesias. Sí, ahora hay iglesias por donde quieran. En todas estas, no solo del grupo de santidad, sino que de otros grupos evangélicos hay iglesias. Doña Lidia, usted y don Noé estuvieron un tiempo en el Instituto Bíblico. Cuéntenos un poquito, ¿qué los llevó allá? ¿Cómo fue eso? Eso es bien bonito. Eso me gusta que me vaya a preguntar, porque fue uno de los mejores tiempos de mi vida, ¿verdad? Porque yo cuando acepté al Señor es que me enamoré de Él. Enamoré del Señor. Sí. Porque no volví a pensar en otro Dios nada más, en Jesucristo, que Él murió por nosotros. ¿Y ustedes, su familia, eran católicos? ¿Tenían mucho problema? ¿Tuvieron problemas por eso? No. ¿No? No. No tuvieron No, problemas. mi mamá era de esa comunión terciaria que dicen de la iglesia, que se ponen un vestido café y un lazo, sí, acá en la cintura. Pero no tuvieron oposición, dificultades con ellos. No, yo no tuve mayor dificultad. Sí, lo que sí era que me decía mi mamá, porque tenía 4 hermanos varones, y entonces me decía, ay, por andar en esos lugares, hija, te van a violar y te van a hacer esto y te van a hacer el otro, y entonces no te va a doler en el alma comprometer tus hermanos por andar con esa gente, me decía. Y entonces le decía, no, mamá, confía en Dios, que Él nos guarda. Y en verdad, cuando anduve, o piedras habían, pero heridos, no, nunca. Sí. Sí. ¿Cuál es la herencia, lo más importante que usted piensa que la Iglesia de Santidad le ha dejado aquí a la sociedad en Juticalpa? La iglesia, las iglesias, porque todas contribuyen para que la gente cambie su forma de ser, cambien. Sí. En el tiempo en que estamos viviendo un tiempo bien difícil y bien complicadas, que las madres, no solamente de los varones sino que también de las hijas mujeres, porque mi hija es maestra y entonces le toca supervisar escuelas, porque tiene varios cursos sacados ya, profesiones, y entonces ella es supervisora y se corre peligro. Sí. Dígame algo, ¿qué quiere usted decirle a la nueva generación de cristianos? Vivimos en el siglo XXI. Usted y yo tenemos el privilegio de haber pasado el siglo y ver una nueva generación de cristianos. Sí. ¿Tiene algo que decirles? ¿Qué les quiere decir usted? Sí, mucho que decir, porque en aquel tiempo era distinto. Uno procuraba ser un ejemplo para los jóvenes, pero ahora se confunden
los jóvenes cristianos con los mundanos. Sí, ese es el mayor reto que hay. Y de todos los evangélicos, no solamente de la juventud, sino que aún de los mayores. Hay mucho que decir. Okay. ¿Algo más? Yo antes retaba mucho a y tomaba mucho la palabra en la iglesia para retar a los jóvenes y para retar a los adultos también, porque los adultos somos ejemplo de la juventud. Pero ya miré que más bien me adversaban, y entonces ya dije, y ahora con esta cosa que Dios, ¿por qué no creo? Las enfermedades no son de Dios, son de Satanás, son del diablo, que es nuestro enemigo mortal, y lo quiere, pero también sirven para probar nuestra fe. Así. Porque yo hace 4 meses que estoy en cama, ¿ves? Porque se me desgastaron los meniscos de acá de la rodilla y no he podido caminar. Ya. Ahora, a los pastores, a los líderes de la iglesia, ¿qué quisiera decirle usted para este siglo, para esta nueva etapa de la iglesia? Que se comporten mejor y que lean la palabra de Dios y que se guíen por ella, por lo que dice por lo que dice la palabra de Dios, porque yo creo que la leen, pero en la práctica no parece. Sí. Porque los líderes para mí andan muy mal, pero como yo no soy nadie, pues, y nadie que se oponga, porque la señorita ahora se vive por eso, por predicar, pero es la única en la iglesia que tenemos la batuta de estar señalando. Ahora ya, porque ella está bien enferma, como yo también. Muchas gracias, doña Lidia, muchas gracias por el tiempo. Esperamos que esto nos va a servir para el registro de la historia. Estamos escribiendo un libro y vamos a hacer un video. Hablar tan fuerte.